Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Melissa Ruiz Silva y soy estudiante de la Universidad La Gran Colombia en el programa de licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana. El día de hoy voy a intentar resolver la pregunta la cual nos llama a la finalización del curso Problemas socioculturales contemporáneos y es resolver cuál es el rol y la misión, es decir, los desafíos a los que nos enfrentamos como docentes en formación o ejercicio de nuestra profesión en la actualidad. La pregunta la voy a intentar responder desde tres puntos diferentes, pero que me llevan a una misma conclusión. Primero, quisiera remitirme al sílabus o al contenido programático del curso, donde se enmarcaba el propósito de sus contenidos dentro de una apuesta a la licenciatura para situar al futuro profesor en un contexto histórico, social, cultural, económico y político, que nos llevaría a analizar las implicaciones del ejercicio de nuestra profesión en el marco de los problemas socioculturales contemporáneos. El cómo se realizó dicho recorrido permite reafirmar la importancia del trayecto conceptual que se hizo a lo largo del semestre. Hablo puntualmente de las lecturas, de los podcasts, de los videos y por supuesto de las enseñanzas del profesor Christian, que nos permitieron situarnos en diferentes épocas de la historia para conocer los cambios y las transformaciones sufridas no solo por la llegada del desarrollo industrial, sino por la sociedad y el individuo que finalmente nos permitieron constituirnos y construirnos como sujetos que hoy en día comprendemos la realidad de una manera tan distinta a como lo hacíamos en épocas anteriores. Segundo, como segundo punto que va conectado con el anterior, voy de manera general a realizar un resumen del contenido conceptual, iniciando con los fenómenos de inmigración a las grandes ciudades y la migración a otros continentes, hechos que contribuyeron sin lugar a dudas a que se construyeran modelos alternativos de desarrollo industrial, que posibilitaron una transformación eficaz en la productividad laboral en las fábricas, lo anterior producto de los importantes avances tecnológicos y científicos. La concentración industrial que provocó el aumento de la creciente brecha entre capitalistas, que eran un pequeño grupo, frente a una masa enorme de trabajadores y campesinos, lo que propició el nacimiento de diferentes corrientes que tenían como único propósito defender y reivindicar los derechos de los trabajadores. Sí, esas luchas que vemos en las calles por reivindicar los derechos de los profesores, de los estudiantes, de los campesinos, no tienen origen en la actualidad. Desde la misma revolución industrial se venían peleando por todos esos derechos y por la reivindicación de los derechos de los trabajadores que hoy en día peleamos en la calle. Pero ¿qué sucede? La falta de organización y unificación de diferentes aspectos generó la ruptura del movimiento obrero, así como sucede en la actualidad. A pesar de ello, los trabajadores fueron obteniendo mejoras en las condiciones laborales, es decir, no todo fue perdido, y el reconocimiento de sus derechos gracias al surgimiento de movimientos sindicales y el nacimiento de una nueva clase social, la clase social trabajadora. Ante el evidente progreso económico e industrial y político, el idilio experimentado hasta entonces por las principales potencias de Europa y Asia trajo consigo contrariedades que resultaban imposibles de evitar. Estas consecuencias que hicieron repercutieron ampliamente en aspectos diplomáticos, razones fundamentales para que el periodo de una guerra fuera inminente. Estamos hablando de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de la Guerra Fría. Esta última se presentó como un conflicto sin precedentes en la historia, ya que atravesó y afectó a todo el planeta y básicamente puso en lucha la hegemonía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y por supuesto afectó a América Latina, ejecutándose en prácticas tales como la tortura, la represión, las desapariciones, la violencia, etcétera, hechos que nos permiten responder a muchas de las problemáticas actuales en nuestro país. Tercero, como tercer punto y para finalizar, es pertinente aterrizar el recorrido histórico y llegar a la gran revolución tecnológica y digital que han traído consigo una forma diferente de aproximarnos no solo a procesos comunicativos e informáticos, sino también a procesos o a maneras diferentes de adquirir el conocimiento y de, por supuesto, enseñarlo en el caso de nosotros como docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos está la pugna clásica, como Nicolás Carlo manifestaba en su libro Superficiales, entre el libro impreso que ha sufrido múltiples intentos por ser reemplazado por el electrónico, a mi parecer no lo ha logrado,
pero lo que ha llevado a moldear la mente humana de tal modo que la red fomenta en nosotros un entorno de lectura-escritura somera, apresurada y superficial, como Nicola lo afirmaba. Adicional, hay una sobrecarga de información. Esto no es ajeno a nosotros, lo vivimos a diario y nos ha generado entonces dificultades en procesos de atención, de memoria y de producción de conocimiento. Tanto así que nuestro cerebro ha sido comparado con el de un ordenador y la inteligencia humana ha querido ser sustituida por la inteligencia artificial, que a mi modo de ver pues nunca será ni comparable ni se logrará. En este punto precisamente el reto o el desafío como docente considero que es primero reconocer y compartir con nuestros estudiantes que la historia está para ser no solo contada y estudiada, sino es el camino, quizás el único, que tenemos para responder a muchos de los problemas por los que atravesamos en la actualidad. O sea, hay que volver a reivindicar el papel de la historia en nuestra vida como sujetos y como sociedad. Del conocimiento de esa historia llegaremos como sujetos a construir, avanzar y si es necesario cambiar varios de los hechos que hoy en día nos aquejan. Adicional, el llamado con el auge de la revolución digital es construirnos como docentes que planifiquemos y organicemos. En la planificación y en la organización de nuestra labor en el aula y dentro de esta planificación considero que está la respuesta que contesta cómo podemos como docentes incluir la tecnología en el aula sin los grandes riesgos que como sabemos representan. Las herramientas digitales, como lo planteaban las fichas críticas de lectura, la era digital llegó para quedarse y pretender desligar la educación a la internet es imposible o a las herramientas digitales. El smartphone, las tabletas digitales nos proporcionan o nos ayudan a mejorar no solo nuestra calidad de vida, sino nos vuelven sujetos cultivadores del conocimiento. Pero precisamente lo anterior parte del buen uso que como yo o como usted, y estoy hablando de yo no solo como estudiante ni como docente, sino como Laura, como hija, como mamá, como hermana, le doy al uso de esas herramientas. Es decir, no debo desconocer, por supuesto, que hay procesos básicos cognitivos como la memoria, la percepción, la atención y la lectura, como procesos fundamentales que le ayudan al niño a conocer al mundo que lo rodea y establecer sus primeras relaciones de afecto a los demás. No se pueden ver afectadas de ninguna manera por el mal empleo de la tecnología, pero sí es necesario implementarlo en el aula de clase y en nuestra vida diaria. Sin lugar a dudas, debemos potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes por medio de dispositivos tecnológicos, ya que el uso de la tecnología no solo será fundamental en la vida laboral y universitaria de los jóvenes, sino que ayudará a motivarlos con el aprendizaje, con el desarrollo de sus competencias socioemocionales y sus proyectos de vida. Entonces, tecnología en el aula sí, pero no como un fin, sino como un medio. Gracias.